El secretario dará lectura a la cuenta, secretario. Gracias, señor presidente. Se recibe los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy de las siguientes autoridades: el jefe nacional del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Pedro Aranda; la alcaide del Centro de Educación y Trabajo CET de Victoria, señora Marta Ampuero; el alcaide del Centro de Educación y Trabajo CET de Angol, señor Rodrigo Jaque; y el alcaide del Centro de Educación y Trabajo CET de Temuco, señor Héctor Inostroza. Además, excusa del señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos adquiridos previamente; y finalmente un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el sistema carcelario chileno. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputada. Navia. ¿Podrán, por favor, entregarnos el informe por WhatsApp, el informe de la biblioteca? Gracias. Perfecto. Diputada, se lo mandamos de inmediato. Muchas gracias, secretario. Bueno, dando inicio a la orden del día, la presente sesión tiene por objeto escuchar la exposición de la siguiente autoridad en el contexto del mandato de esta comisión. Así que quiero dar la bienvenida a todos y todos ustedes. Vamos a partir por el jefe nacional del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Pablo Aranda. Así que don Pablo tiene la palabra y bueno, que agradecerle que esté acá. Yo tengo un acercamiento especial con la Defensoría Penal Pública, donde estuve muchos años como perito de lista de la Defensoría Penal Pública, sobre todo en el caso del incendio de la cárcel de San Miguel, que también me tocó participar como perito. Así que tiene la palabra don Pablo Aranda. Muchas gracias, presidente. Permítame saludar, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, mi nombre es Pablo Aranda, jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública. Trabajo en dicha institución hace casi 18 años en la Defensoría Penal Pública. Conozco muy bien el sistema penal me desempeñé durante 10 años en la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública, la que tiene por objeto trabajar lo que es la defensa penitenciaria, que es un área pendiente que tenemos las instituciones del sector justicia. En eso, presidente, mire, contarle que realmente lo que es la vida carcelaria ha estado en crisis desde que yo estoy en la institución. No hemos tenido nunca un buen momento carcelario en la historia del país, al menos con lo que es la reforma procesal penal. Y eso se lo digo con toda certeza y conocimiento del fenómeno. Ahora bien, tras la pandemia, y quiero ser muy enfático en eso porque la pandemia generó mucho encierro, muchas personas dentro de sus casas, hubo una baja muy importante en lo que fue el sistema penal, en lo que son delitos violentos, y la gran mayoría de los delitos que al menos como Defensoría Penal Pública tuvimos que atender en los años 2020-2021 fueron delitos de connotación a la salud pública, perdón, el famoso artículo 318, que era esto de los permisos sanitarios en el fondo. Pero en esas dos épocas, en esos 2 años, 2020-2021, tuvimos una baja histórica en nuestros centros. Déjeme decirle, presidente, que en 10 años nunca habíamos tenido tan pocos adolescentes en centros de menores del Sename. Hay una baja casi cercana a un 65-70%. La Defensoría Penal Pública del año 2011, por ejemplo, atendió a casi 35.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Hoy en día esas cifras no superan los 9.000 ingresos. Dicho eso, en el ámbito penitenciario hemos tenido, y yo creo que ahí vale mucho la pena tratar de hacer le voy a argumentar
geográficamente, porque creo que los problemas no son los mismos. Hay diversos problemas a nivel nacional, hay enfoque regional en el tema de la delincuencia. Mire, en las primeras tres regiones del norte, el norte grande, Arica, Tarapacá y Antofagasta, tenemos un problema migratorio importante, relacionado básicamente, hay distintos delitos por supuesto, pero básicamente con el delito de tráfico de drogas. En la zona centro del país hemos tenido importante crecimiento de población privada de libertad, pero eso está más bien enfocado a otro tipo de delitos que no necesariamente son drogas, que son muchas veces delitos de mayor connotación social, de mayor gravedad, portonazo, uso de armas de fuego. Y en el tema centro-sur tenemos también un ingreso que va aumentando, que tiene que ver con población indígena básicamente, imputados mapuches, yo diría de Cañete al sur, hasta Osorno, tenemos una importante presencia de imputados indígenas, que si bien porcentualmente no son un número importante, dentro de la Defensoría Penal Pública, nuestra población indígena que atendemos año a año no debe superar el 5%. La que sí ha ido en crecimiento paulatinamente ha sido la población migrante. Y en la población migrante, también dentro de la Defensoría Penal Pública, nosotros hemos tenido aproximadamente un 2 a 3% más baja participación de lo que las instituciones públicas declaran que hay de migración en el país. Ahí no tenemos un dato exacto, la Defensoría no maneja cuántos migrantes hay en Chile, y entonces nos tenemos que hacer cargo de los datos del INE, los datos del censo, de la CACENS, los datos que dispuso en su momento el Departamento de Extranjería y Migración y ahora el nuevo Servicio Nacional de Migración. Cuando había aproximadamente un 5% de población extranjera, nosotros en el sistema penal teníamos un 3 aproximadamente. Cuando había un 8 teníamos un 6 y así ha sido proporcional. Hoy en día, de acuerdo a las autoridades en materia migratoria, estamos cerca de un 11 a 12% de migración a nivel país. Nosotros en la Defensoría Penal Pública tenemos un registro cercano a un 10%. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros como Defensoría Penal Pública tenemos que atender a cualquier migrante, sin importar su condición migratoria. Por lo tanto, nuestro 10% se constituye no solo con migrantes regulares, sino también con extranjeros que han sido detenidos que están de manera irregular. Y ahí sí tenemos una cifra negra porque a nivel país no sabemos cuántos son, no lo hemos podido contabilizar en ese sentido. Ahora bien, la crisis carcelaria o el aumento de plazas importante que se vio en estos últimos 2 años obedece a distintos factores. Uno de estos factores, presidente, está relacionado con modificaciones legales que no son de estos últimos años, sino que ya vienen hace un tiempo atrás, yo diría, acumulándose. Lamentablemente, lo digo desde la óptica de la Defensoría Penal Pública, tenemos una serie de leyes que han sido denominadas leyes con nombre, le decimos en la Defensoría, y usted puede encontrar cualquier caso bastante aberrante, la verdad, no tenemos, en eso no hay ninguna duda, pero que tienden normalmente a aumentar la prisión preventiva, a disminuir las posibilidades de concesión de pena sustitutiva y a asegurar un cumplimiento efectivo del cumplimiento de la pena. Entonces, eso impacta de distinta manera a las distintas regiones del país. En el caso del norte, lo que es bastante triste es que tenemos un fenómeno, presidente, que es un fenómeno transnacional, el del tráfico de drogas. Y ese fenómeno transnacional hace que nosotros, como país receptor o como país de paso de droga, estemos deteniendo una gran cantidad, sobre todo mujeres, aquí hay un enfoque de género súper importante en el norte. Mujeres por droga, mujeres burreras, ese es el nombre que normalmente se utiliza en este tipo de personas. Esas mujeres burreras no necesariamente, o además de ser mujeres privadas de libertad y además extranjeras, hay un cuarto factor de interseccionalidad que muchas de ellas son indígenas incluso. Mujeres tanto aymara o quechua, peruanas, bolivianas, y además de la migración general asociada en gran medida a la actividad minera y a las actividades económicas que se ejercen en el norte grande. Esas mujeres, presidente, son mujeres, bueno, la Defensoría Penal Pública ha hecho distintos estudios, el Departamento de Estudios realizó un estudio el 2015 al 2017 con antropólogos que viajaron a Perú, viajaron a Bolivia, y la verdad es que hay una dinámica bastante dramática y triste. Son mujeres normalmente solas, mujeres que tienen algún hijo enfermo, algún problema de una deuda económica, que se encuentran en lugares rurales de Bolivia o Perú,
son conectadas por estos grupos que se dedican al tráfico de drogas e ingresan ellas al país, generalmente por paso no habilitado, sin documentación y con drogas en sus cuerpos. Este tipo de trabajo, entre comillas, por decirlo, de estas mujeres, presidente, la hacen por 300.000 a 400.000 pesos chilenos. O sea, y hemos tenido casos de mujeres a las cuales se les ha roto un ovoide y pierden la vida, en el fondo. Por esos 300 a 400.000 pesos chilenos, normalmente quien ejerce el negocio de tráfico va recolectando, va juntando estas mujeres que a diario van pasando la frontera, y nosotros estamos encarcelando a ese tipo de mujeres. Tenemos una crisis migratoria femenina, o sea, la cárcel nueva de Arica, la cárcel de Hacha en Arica, la cárcel de Tarapacá, el CCP de Tarapacá y el de Antofagasta, sobre todo lo que son las secciones femeninas, eh, no sé cómo decirlo, pero creo que son las peores del país. Yo en mis 18 años de la Defensoría Penal Pública conozco a esta altura prácticamente todas las cárceles en todas las regiones. Y esos centros están, bueno, primero abarrotados de personas, de mujeres. Hoy en día, por ejemplo, la sección femenina de Tarapacá tiene más mujeres embarazadas y más mujeres con hijos lactantes que lo que tiene el CPF de Santiago, acá en la cárcel de San Joaquín, que es la cárcel más grande que tenemos de mujeres. Bueno, en Tarapacá hay más guaguas y embarazadas dentro de la cárcel. Eso hace además que sean mujeres, normalmente si son mujeres indígenas, presidente, son mujeres muy tímidas, que están abajo en la cadena de la estructura de poder dentro de una cárcel. Son mujeres que además obedecen y las mandan las colombianas, las venezolanas y las mujeres chilenas, evidentemente. Son mujeres que no tienen acceso a visita, porque su familia está en Perú o en Bolivia. Son mujeres que además, si tuviesen un familiar, tampoco tienen acceso expedito a poder comunicarse porque no existen las videoconferencias, ni las llamadas Zoom, ni telefónicas, porque hay lugares en Perú y Bolivia rurales que ni siquiera tienen señal. Lo que hemos hecho como Defensoría Penal Pública es que nos contactamos con radios rurales, y ahí vamos avisando de la situación de una mujer que dijo a la vecina o a la hermana que él le dejó los hijos, voy y vuelvo a Chile, y acá se encuentra con una situación donde está privada de libertad al menos 5 años y ahí, de ahí hacia arriba. El año 2022, el 12 de febrero del año 2022, nosotros como Defensoría Penal Pública, cuando se discutió la creación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones, donde se hicieron algunas modificaciones a las penas sustitutivas, advertíamos que iba a venir una crisis carcelaria al prohibir la expulsión de mujeres por droga. Lo sabíamos, pero esto se da por varias razones. Hay delitos por los cuales compartimos que no haya expulsión de acuerdo a su gravedad, por ejemplo, trata y tráfico de personas, evidentemente. Pero este delito de droga, propiamente tal, sobre todo de estas mujeres burreras, ha causado un drama humano en las cárceles del norte que no tiene precedente. No tiene precedente porque nunca habíamos tenido tantas mujeres extranjeras privadas de libertad y además en esas condiciones. Ahora, ¿por qué lo advertíamos como Defensoría Penal Pública, presidente? Básicamente porque, primero, son mujeres que no son dueñas del negocio, entre comillas. Es decir, mientras más estemos carcelando a esas mujeres, mientras más estemos encarcelándolas, el dueño del negocio de la droga, que probablemente ni siquiera habite en Chile, sigue funcionando. Entonces, nosotros encarcelamos probablemente las últimas consecuencias de este negocio, que son estas mujeres más pobres, las mujeres en peor situación económica, social, etcétera. Eso hizo que, yo le diría, tiene dos problemas bastante graves. Primero, al no haber posibilidad de expulsión, es que no se ha llegado, como se hacía anterior al año 2022, a una justicia de abreviado, por ejemplo, con el Ministerio Público. ¿Cuál es la motivación que tiene una mujer extranjera a aceptar responsabilidad si sabe que va a terminar cumpliendo una pena privativa de libertad? Entonces se va a juicio oral. Eso trae como coletazo una demora en el sistema de juzgamiento porque se empezaron a agendar una mayor cantidad de juicios. Eso trae como consecuencia mayor extensión del procedimiento porque antes, como lo terminábamos en abreviado, después que se periciaba la droga, ahora no, hay que esperar hasta el juicio oral. Por lo tanto, la prisión preventiva que antes duraba 4 o 5 meses, hoy está durando 8 meses, 9 meses, y además después viene el juicio. Y tercero, es que después viene propiamente el cumplimiento de la pena efectiva sin posibilidad de suspensión, sin posibilidad de pena sustitutiva.
Y eso hace que a diario estemos entonces siendo un país receptor de personas que están por tráfico de droga en el norte grande del país sin tener posibilidad entonces de acortar. O sea, como le decía, se empezaron a extender los plazos, ya no necesariamente el procedimiento abreviado ya no se utiliza porque no hay posibilidad de pena sustitutiva, entonces las prisiones preventivas se alargan en el plazo, vamos llegando a juicio oral sin pena sustitutiva y entonces vamos acumulando y nos estamos haciendo cargo de un problema bastante complejo en lo que es entonces mujeres privadas de libertad, sobre todo en el norte, en tema de droga. Los extranjeros a nivel del sistema penal, señor presidente, son minoritarios en casi todos los delitos. O si usted va a robos, no participan en menos del 4% de los robos, en delitos que comúnmente atochan el sistema penal, tienen una representación o están subrepresentados, salvo el delito de droga. Y el delito de droga le diría salvo en el norte grande del país donde las mujeres ya son casi la mitad de la población penal, mujeres extranjeras por droga en Arica, Tarapacá y Antofagasta. Eso ocurre en la zona norte, que efectivamente, como le decía, ya yo creo que tenemos una limitación de sistema. Nosotros, todos los países juzgan los delitos que ocurren dentro de sus fronteras, y es normal. Pero este tipo de delito es transfronterizo. O sea, los dueños del negocio no están en Chile probablemente. Entonces, las mujeres son las que están pagando las consecuencias de eso, pero el dueño de la droga, el que gana el dinero, no está encarcelado. Estamos encarcelando al último eslabón de la cadena, exactamente. Y con drogas que son menos de 1 kilo. O sea, no quiero minimizar esto, solamente digo, no es un gran negocio lo que estamos privando de libertad y además sin posibilidad de expulsión. Y eso tiene en este momento una crisis compleja. Diputada Navellán. Una sugerencia, porque me imagino que ahora va a seguir con el resto del país, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, podemos preguntar primero sobre este tema en el norte, que es bien específico, y después seguir con el resto de la exposición. Ya, don Pablo, ¿cuánto más del norte queda respecto? Estamos con el tema del norte. Entonces vamos a generar 2 preguntas por el momento para no atrasarnos en el resto. Diputada Frías, diputada Navellán, ¿alguna pregunta? Sí. Ya, diputada Sí, Navellán. porque la verdad es que lo que usted escribe, señora Aranda, es bien impactante, y yo creo que, no sé si seré la única, pero yo soy del sur, no soy del norte, por lo tanto, esta situación que usted describe, sobre todo de las mujeres privadas de libertad en el norte, y la situación que están viviendo, lo encuentro tremendamente impactante. Entonces, me surgen varias preguntas. La primera, ¿usted considera que una solución para, de alguna manera, desabarrotar los recintos penitenciarios donde estas mujeres están hacinadas, y ya no cabe ni media más, sería la expulsión? O sea, una vez detenidas por el delito, expulsarlas y que tengan prohibición de volver a entrar al país. ¿O cuál es la solución que a usted se le ocurre? Y lo segundo, la segunda pregunta que se me plantea es, efectivamente tenemos un serio problema, que eso es a todo nivel, en todo el país, con el tema de las prisiones preventivas. ¿Qué solución se le ocurre a usted con los 18 años de experiencia que tiene para poder, de alguna manera, tratar de volver a un ciclo normal, por así decirlo? Muchas gracias. Don Pablo, deme un segundo, la diputada Frías también va a hacer 2 preguntas. Diputada Frías. Respecto del mismo tema, hay una tendencia a nivel mundial y quiero saber qué opina usted, defensor, respecto de buscar medidas menos lesivas que el encierro para mujeres vinculadas a este tráfico o microtráfico, digamos. En general, se ha propendido más a medidas alternativas que a tenerlas en encierro, y no son, sobre todo cuando además no han cometido ningún delito conexo de sangre. Quiero ver, ¿y por qué nuestro país va a contrapelo de eso? Porque la tendencia de todos los países es esa, nosotros no. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que en las estadísticas que nos mostraban el otro día, efectivamente aparecía
que en la población extranjera la prisión preventiva es mayor que en la nacional. Y por lo tanto, me sumo a la pregunta de mi colega de qué hacer en relación a ese grupo para bajar la prisión preventiva que está a niveles previos a la reforma. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación respecto de lo que ha pasado en todo este tiempo. Y por último, agradecerle que nos traiga cifras, porque en general hay una tendencia bien simplona a asimilar migración con delincuencia, y los datos que usted nos muestra nos siguen hablando de que son los chilenos y las chilenas principalmente los que cometen delitos. Gracias, diputada. Defensor, tiene la palabra. No, agradecer a las diputadas por las preguntas. Voy a tratar de hacerlo más, por su intermedio, presidente, voy a tratar de ser lo más concreto posible. A ver, respondiéndole a la diputada Navellán respecto a las dos preguntas. Yo creo, lamentablemente, diputada, que cuando se legisló respecto a la prohibición de expulsión o la prohibición de pena sustitutiva en el delito de droga, primero no hubo un enfoque de género en la decisión. Segundo, creo que en algún momento tampoco hubo un mayor análisis. ¿En qué sentido? La Defensoría Penal Pública, nosotros cuando sacamos nuestras estadísticas, nuestro boletín estadístico año a año, nos había una tendencia estadística errónea respecto de que se pensaba que eran muchas mujeres o hombres expulsados que volvían a ingresar. Y lo cierto es que no tenemos grandes cifras ni grandes números en eso, y ahí incluso el Servicio Nacional de Migraciones podría tener la cifra exacta, pero no es un porcentaje importante. Estamos hablando menos del 10%, o sea, el 90 y tanto por ciento de las personas que fueron expulsadas no volvía a reingresar al país. Lo que pasa es que como esto es un negocio en muchos lugares, de empresas que, yo diría personas o organizaciones criminales que se dedican al tema del tráfico de droga, encontrar nuevas personas va a ser siempre algo que esté constantemente, porque es un fenómeno dinámico, es posible, pero una vez expulsadas esas personas normalmente no vuelven a entrar. Entonces se pensó que si los expulsábamos iban a volver a entrar, y esto era como un círculo en el fondo, cuando en realidad lo que tenemos es como un sinfín en el fondo. Ahora, ¿por qué se tomó esta decisión? Evidentemente, porque el delito de tráfico trae aparejado otro tipo de delitos, y además temas de violencia, uso de armas, extorsiones, trata, tráfico, y estoy de acuerdo, o sea, no, como país, por muy trabajo en la Defensoría Penal Pública, pero uno entiende la situación. Lo que pasa es que, claro, cuando después la justicia funciona un poco sin ver estos antecedentes, o sin tener un enfoque de género, sin tener pertinencia cultural, y sin tomar en cuenta que si estamos con un camión que pasó con tantas toneladas, o una mujer que estaba arriesgando su vida, que era burrera en el fondo, con droga dentro de su cuerpo. Las consecuencias son distintas. Ahora, ¿cómo volver a las tasas de prisión preventiva anteriores? También ha sido complejo, porque usted recordará, diputada, que la reforma procesal penal tenía un espíritu distinto al que hoy en día tenemos. Básicamente por las reformas de la reforma, las agendas cortas, todas las leyes, se me van a quedar muchas en el tintero, pero ley Tamara, ley Zamudio, ley Cholito, ley Sayén, todas las leyes con nombre aseguran prisión preventiva, impiden pena sustitutiva y por lo tanto aseguran cumplimiento efectivo. O sea, hemos legislado para tener más gente privada de libertad. O sea, por lo tanto, si usted lo quiere ver de alguna manera, hemos sido coherentes con lo que se legisló. O sea, se legisló para tener más gente privada de libertad, y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Definitivamente que no tenemos a una institución, en el caso aquí de las personas que representan a Gendarmería a nivel nacional, que haya tenido también entonces el flujo de presupuesto, de recursos, de material humano y económico para poder hacerse cargo de esta gran cantidad de personas. Por otra parte, creo, diputada, que nosotros, así como abrimos la llave de la prisión preventiva, también fuimos cerrando la llave de la reinserción social. Es decir, o cada día salen menos personas, por ejemplo, en libertad condicional. Y esto
también creo que es un fenómeno lamentable que no ha tenido siquiera, no proviene de una consecuencia jurídica, yo le diría que más bien de una consecuencia política. Y con eso voy a ser súper responsable con lo que digo, después de lo que ocurrió en el caso de la ministra Silvana Donoso, con la acusación constitucional, las llaves de la libertad condicional se fueron a piso. Normalmente postulan entre 4.000 a 8.000 personas a libertad condicional a nivel nacional y salía aproximadamente un 30-40% de esas. En los últimos 2-3 años, 4 años, yo creo que no hemos tenido cifras superiores solo en primera instancia, a un 3%. Entonces postulan cárceles donde postulan 1.000, salen 4. Entonces, claro, ¿cuál es la pregunta es, claro, ¿qué foco le estamos dando a lo que es reinserción? O sea, ¿cómo motivamos a nuestros internos a, mire, cumpla, reinsértese, estudie, termine el trabajo? Porque no tiene consecuencia en el fondo. Entonces ahí estamos generando un bucle de violencia. A Gendarmería se le va a hacer más complejo porque además tiene que tratar con personas que piensan que están rehabilitadas o piensan que cumplen con las condiciones y tienen que seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que las comisiones de libertad condicional han actuado con un criterio restrictivo. Nosotros como Defensoría hemos apelado a las Cortes de Apelaciones, pero que también lo ven con un criterio restrictivo. Incluso llegamos a la Suprema y también lo ven con un criterio restrictivo. ¿Por qué? Porque saben que después, eventualmente, si una de estas miles de personas que salen año a año comete un delito, van a ir por el ministro que entonces no salen delitos sexuales, no está inscrito en ninguna parte, no existe la ley, pero no sale ningún delito sexual, no salen delitos de droga. Entonces, se ha ido, yo diría, achicando el universo de personas que obtienen libertad condicional de manera dramática. Entonces estamos ampliando la prisión preventiva y cerrando la salida. Entonces nos estamos autogenerando una crisis carcelaria. Respecto a las preguntas de la diputada Fríes, a ver, sí, efectivamente buscar medidas alternativas al encierro es una opción. De hecho, la gran mayoría de las personas extranjeras quisieran esto de alguna manera. Nosotros dentro de la Defensoría Penal Pública, en la historia, en los 21 años que tenemos como institución, tenemos aproximadamente un 7% de prisión preventiva. Es decir, de cada 100 personas que ingresan al sistema, 7 nos quedan en prisión preventiva. Hoy en día, en estos últimos años, las cifras han subido cercanas al 10%. Estamos con un porcentaje un poco más alto. Pero cuando usted analiza la población extranjera, históricamente tenemos un 47% de prisión preventiva y hoy en día estamos con cifras superiores al 60%. Porque además recuerden que hay criterios de persecución que utiliza el Ministerio Público, lo que se llamó alguna vez de manera más coloquial el criterio de Valencia, donde uno puede llegar a quedar en prisión preventiva solo por no tener la situación migratoria. Es como que los chilenos pudiéramos irnos presos por no tener el carnet o el carnet de identidad vencido, por ejemplo. Por eso podríamos estar presos hasta que actualicemos o renovemos nuestra cédula. Y eso hace que la crisis migratoria se amplifique de una manera, yo diría, artificial. Es decir, la delincuencia realizada por migrantes en el país existe de todas maneras, pero está sobre representada en el mundo carcelario precisamente por este tipo de decisiones. Así que en ese sentido sí concuerdo con usted que somos como minoritarios o no es lo que está ocurriendo en el mundo respecto se encarcelan los delitos, pero no la situación migratoria. Ahora, también usted me hizo una última pregunta que respecto a la población extranjera que era porcentualmente menor y por qué teníamos esta sobrerepresentación. De ese mundo para bajar la prisión preventiva. Regular el tema de droga. Regular el tema. Usted es diputada, sí, aquí tengo una cifra muy, muy precaria, pero en lo que son, por ejemplo, precarias me refiero en los datos, tengo lo que son delitos, solo saqué los delitos más complejos, robo con violencia, con intimidación, homicidio, droga, asociación ilícita, y en general el promedio de los extranjeros en esto. No, la droga estamos en el 48%. O sea, de los delitos de droga, 48% son extranjeros, 52% son nacionales. En el resto de los delitos no hay ninguno que supere el 11%. Eso, no sé si con eso respondí las preguntas de las diputadas. Vamos avanzando en el tema de la zona centro y la zona sur. Zona centro, presidente, tiene otras repercusiones y hay otro tipo de violencia en el fondo, que es una violencia incluso distinta a la del sur, que es una violencia mucho más rural. La zona centro está marcada por droga también. Consumo de droga, normalmente los delincuentes más violentos, cuando cometen ese tipo de delito, hay consumo de droga sin duda,
Lamentablemente hay un ciclo, lo que se ha llamado como la carrera delictual o el ciclo de la delincuencia que comienza como a muy temprana edad. Y yo creo que estamos en una situación ideal, por ejemplo, para poder intervenir esas carreras delictuales. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los adolescentes, los centros del Sename hoy en día están en tasas históricas a la baja. Nunca tuvimos tan pocos jóvenes privados de libertad como hoy en día en Chile. Hay distintas razones. Solo le diría, por ejemplo, que hace el año 2011, cuando tuvimos casi 35.000 jóvenes atendidos por la Defensoría Penal Pública, teníamos aproximadamente 1.350.000 jóvenes entre 14 y 17 años. Hoy esa cifra ha disminuido a 850.000. Tenemos casi 500.000 jóvenes menos. O sea, es un país que se está envejeciendo, ahí entra el tema de pensión, el tema de la migración, estos todos son fenómenos que no se explican solo desde lo penal, sino que son fenómenos sociales. Hay muchos menos jóvenes que antes. Por lo tanto, perdón el ejemplo, pero en mi época mis abuelos tenían de 5 o 6 hijos, en mi caso de 2 o 3, hoy día los jóvenes no tienen hijos, tienen mascotas de hecho, pero hijos no. Y eso ha hecho que los adolescentes hayan ido a la baja de manera dramática. Las secciones juveniles en muchas regiones tienen 1 o 2 jóvenes, no hay más, o sea, estuve en una sección juvenil de Aysén hace un tiempo atrás, había un solo joven, o sea, juega ping-pong con los gendarmes, o sea, a eso, porque imagínense qué proyecto de reinserción social va a querer licitar para intervenir un joven. ¿De dónde se obtiene la plata para el médico, para el psiquiatra, para el psicólogo, la escuela, cuando hay 1 o 2 jóvenes en un centro? Es bastante complejo. Dicho eso, como estamos en un periodo fértil para poder intervenir esos jóvenes, sería ideal para poder ir cortando esas carreras delictuales, porque hoy día ya no tenemos de a miles de adolescentes, sino están mucho más controlados y mucho más visibles la posibilidad de intervención. Es más, yo le diría, presidente, salvo la región metropolitana, Valparaíso, con las grandes, en el resto de las ciudades, si usted le pregunta a cualquier carabinero, le dice, mira, aquí la población conflictiva en este pueblo está de ese poste hasta la cancha de fútbol. Ahí hay que intervenir. Y eso no se hace, y estamos trayendo y generando nuevos centros de reinserción social gigantescos para la cantidad de tasas de adolescentes que hoy en día tenemos privados de libertad, y eso es bastante dramático, porque creo que un tema de que la puntería que hemos tenido como país está mal enfocada en lo que es delincuencia juvenil. En el tema de la delincuencia en la zona centro, presidente, que está marcada por droga, evidentemente todas las últimas reformas que se han hecho, que han ido endureciendo la prisión preventiva y limitando la posibilidad de pena sustitutiva, es lo que nos lleva finalmente a tener la situación que hoy tenemos. Eso se agrava con, yo diría, la falta de recursos que ha tenido lamentablemente Gendarmería de Chile. Tanto en los centros, en las cárceles, en lo que es la dotación, el personal suficiente. Al menos en mi caso, que he podido visitar distintas cárceles del país, es un personal que está agotado, absolutamente agotado. Y también hemos puesto mal el foco, señor presidente, porque si también de manera súper responsable, yo creo que hoy en día Gendarmería gasta más dinero pagando multas en cárceles concesionadas por sobrecupo que lo que se invierte en reinserción social. Así de dramática es nuestra situación carcelaria, señor presidente, hoy en día. En la zona centro-sur, y sobre todo viniendo los representantes de Gendarmería de zonas donde hay el llamado conflicto mapuche, la situación es distinta. La situación es distinta. Aquí hay un tema que no hemos podido resolver como país en siglos, presidente, que tiene que ver con pertinencia cultural. Y ahí efectivamente hay un tema que ha resultado complejo, a pesar de que los números no son tan altos. Los sets, donde vienen los representantes, no son sets que estén colapsados o abarrotados de gente. De hecho, a la Defensoría nos encantaría que hubiese más gente en los sets, pero eso también tiene que ver con cómo hemos ido cerrando esta llave de la reinserción social, cómo hemos tenido más desconfianza. Entonces se limitan los jueces en materia de ejecución de pena. Se amplían los bimestres de buena conducta, los estudios, el trabajo, los tipos de delitos. Antes, para obtener la libertad condicional era la mitad de la pena. Hoy tenemos muchos delitos de 2/3, que en la práctica es la regla general. E incluso hay más voces para seguir aumentando la cantidad. Entonces, efectivamente, lo que ha ido ocurriendo ahí ha sido, por esa vía, un cierre a lo que a la reinserción social. En la zona sur, yo le diría de Valdivia al sur, nuestras cárceles no están colapsadas.
La población de Valdivia, de Alto Bonito, en Puerto Montt, Aysén, las cárceles no están llenas. ¿Cuál ha sido el problema? Que tenemos tanta gente en la zona centro y la zona norte que han habido traslados masivos en su momento a las cárceles de Valdivia, a la cárcel de Puerto Montt, y eso ha hecho que se generen problemas de problemas carcelarios en el fondo, pero que tiene que ver no con la criminalidad de la zona, sino más bien con los traslados y con las decisiones que se han ido tomando. Por último, señor presidente, decirle que esta crisis que se palpa con mayor dureza en el norte por la cantidad de personas privadas de libertad, mire, yo podría estar hablándole toda la tarde de la falta, por ejemplo, de segregación. La cárcel de Antofagasta tiene un módulo de migrantes. Módulo de migrantes que está absolutamente repleto, pero eso no es lo peor. Lo peor es que en ese módulo de migrantes la gente llega solo por ser migrante. Entonces puede tener ahí el jefe de una asociación criminal importante a el extranjero que andaba sin cédula de identidad. Y van al mismo módulo. Pero como son migrantes, nos pareciese que todos tienen el mismo perfil y eso no es real. Eso no es real. Lo segundo, señor presidente, es que con la limitación y con la baja importante que había en materia carcelaria juvenil, es el momento para poder generar políticas de Estado respecto a reinserción social y respecto a prevención. Y lo tercero es que efectivamente mientras tengamos este fenómeno de legislar en torno a automatizar la prisión preventiva y a limitar las posibilidades de reinserción social, vamos a seguir teniendo la crisis carcelaria que hasta el día de hoy tenemos, señor presidente. Muchas gracias, defensor. Vamos a dar la palabra. Diputada Navellán. Sí, me asalta una duda. Esa falta de segregación, a ver, nosotros hemos tenido exponiendo acá al director de Gendarmería y distintas personas relacionadas con el tema. Y todos nos han hablado, incluso en los documentos que nos han entregado, de que la segregación en los centros de detención es por delito. Entonces, me gustaría saber de dónde salió esto de segregar por ser migrante o no migrante, a quién se le ocurrió la idea, en qué está avalado esto. Porque todo lo que nos han informado hasta ahora es que se segrega por tipo de delito. Entonces, como que no entiendo. Ahí sí. Mire, diputada, a ver, lo que yo le hablé, el ejemplo de Antofagasta, yo estuve en la cárcel de Antofagasta el lunes antepasado. Parte de mi trabajo en la defensoría es estar yendo a las cárceles, eso es así. Ahora, lo lógico y lo normal es que Gendarmería sí segrega por delito, o sea, se lo aseguro, si eso es el trabajo de Gendarmería. Lo que pasa es que en muchos lugares, sobre todo en las cárceles del norte, no hay cómo segregar, ya no hay lugares, no hay, por ejemplo, el módulo de mujeres no segrega por delito. Mujeres, ahí están. Y las mujeres vienen, mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, da lo mismo el delito, da lo mismo el compromiso delictual, es el módulo de mujeres. Ahora, ¿por qué no se hace esa segregación? Porque no hay espacio. De verdad que no hay espacio en el... Tema legal. No, por supuesto que no. No es un tema legal, es un tema a esta altura de imposibilidad fáctica de hacer una segregación adecuada. Diputada Frías. Y tengo una diferencia con la diputada Navellán, porque efectivamente segregan y no hay espacio, pero evidentemente que si uno está además aumentando las hipótesis para la detención de las personas migrantes, como por ejemplo detener a alguien porque no tiene en ese momento la identificación y termina además en un espacio donde es imposible segregar, no es el único factor, hay también un factor legal. Pero yo le quería pedir si me podía contar algo más porque me preocupa el proceso de reclutamiento que están teniendo los jóvenes, sobre todo en la zona centro, ya que usted pone el acento ahí, el proceso de reclutamiento que están teniendo los jóvenes y si estamos ya ante ese fenómeno o todavía es algo que se puede parar. Porque si uno ve otros países, efectivamente terminan siendo como los soldados del narco. Aquí se puede ver en algunas poblaciones, pero no todavía en todas. Y lo último, que creo que también ha ido quedando más o menos claro, pero a lo mejor usted nos puede dar una mirada más,
y es la diferencia entre beneficios carcelarios y un trato diferenciado para los pueblos o comunidades mapuche, que aquí se mete todo dentro de un saco, pero la verdad es que hay normas respecto del convenio 169 que no tienen nada que ver con lo que llamamos beneficio carcelario, y me gustaría que explicara un poquito más eso para que no siga dando tanta vuelta en esta corporación. Ya, ¿puede responder la pregunta? De ahí le queda una pregunta a la diputada Navillán para no quiero atrasarme con el resto de los invitados. Defensor tiene la palabra. Muchas gracias. A ver, respecto a los jóvenes, sí, ese fenómeno ya comenzó en Chile. El fenómeno de jóvenes captados o reclutados por bandas criminales para efectos de participar ya sea cuidando los denominados perros o soldados, como le dicen. Eso sí existe. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otros países? Que nosotros tenemos tasas muy bajas todavía, muy bajas. O sea, yo he estado en cárceles en Colombia, en El Salvador, y los adolescentes condenados por 4 o 5 homicidios, sicariato, eso es casi una regla, no diría diaria, pero existe. En Chile eso todavía es muy, muy, muy difícil de encontrar. Todavía, afortunadamente. Ahora, si no intervenimos en eso, probablemente 10, 20 años más estemos en una situación similar, en el fondo, porque nuestro tránsito, por decirlo de alguna manera, criminal, no se aleja mucho de los países de la región. Lo que pasa es que tenemos como país un poquito más de orden en nuestras cárceles. Gendarmería, con los recursos que tiene, ha hecho una tarea gigante en comparación a lo que son las administraciones penitenciarias en otros países donde en las cárceles ni siquiera se sabe cuántas personas hay. Así de dramática es la situación. Pero como le decía, hoy la delincuencia juvenil bajó casi en un 70% en 10 años. Y eso nadie lo dice, no sale en ninguna parte. Entonces, si bajamos un 70% de la delincuencia, ahora el 12 de enero del próximo año comienza el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que representa el Sename, pero ya hay voces pidiendo aumentar las penas. O sea, ni siquiera lo hemos probado y ya hay algunas ideas de legislar respecto al aumento de pena en adolescentes. Aumento de pena, que normalmente son privativas de libertad y que el fin de reinserción social de verdad no lo tiene. O sea, es mejor declarar que vamos a condenar casi como en una venganza social o porque se lo merece por último, pero de reinserción social no hay. Eso, lo que usted dice, diputada, respecto a cómo podemos frenar ese reclutamiento, tiene que ver con el trabajo que se debiese hacer en materia de reinserción social. Primero en prevención, cosa que también la tenemos bastante lamentablemente precaria a nivel nacional, y la reinserción que es prácticamente nula. Cada adolescente que cumple una pena privativa de libertad, el día que termina de cumplir, va y llega a su casa a la misma esquina con los mismos amigos, al mismo lugar donde fue detenido prácticamente. Entonces no hay un acompañamiento real, no hay un interés en reinsertar laboralmente. Eso ha sido muy complejo, y la verdad es que estamos en una situación a nivel país súper favorable para poder hacer bien ese trabajo, porque son pocos, afortunadamente, los adolescentes hoy en día privados de libertad. Con respecto a su segunda pregunta, que era cuál era la diferencia entre los beneficios carcelarios y esta situación que se vive en los SET. Bueno, los beneficios carcelarios, no me voy a poner a discurrir aquí porque está más digregado, tenemos reglamentos muy antiguos, de casi 100 años, si es que no más, que han sido además reformados. Los beneficios carcelarios dicen relación con beneficios que puede tener cualquier interno dependiendo de su nivel de comportamiento, el delito, que son beneficios como del de salida diaria, dominical, qué sé yo, algún tipo de permiso. Lo que es el SET es parte del cumplimiento de la pena propiamente tal. Lo que pasa es que se cumple en un SET, en un centro de educación y trabajo, y eso se puede hacer en medio libre o en medio cerrado. Gendarmería define, porque ellos tienen la potestad de hacerlo. Los permisos, un reo se los gana de alguna manera, teniendo un buen comportamiento, cumpliendo con los requisitos formales. El trabajo que se hace en el SET es un trabajo mucho más profundo, que tiene que ver con reinserción social. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí los representantes de Gendarmería es que ellos trabajan evidentemente en SET de la zona centro-sur, Temuco, Vilpura, Angol, que están relacionados con población indígena, y ahí nosotros el trabajo de reinserción social debiese hacerse con pertinencia cultural.
Nosotros en la Defensoría Penal Pública trabajamos con facilitadores interculturales, aymaras, quechua, mapuche, porque por un defensor, aunque estemos del lado de nuestro imputado, hay un salto lógico-cultural desde el lenguaje incluso. Entonces, no sacamos nada con pedirle que un comunero indígena, que una persona aymara, mapuche, quechua, rapanui, funcione bajo la misma lógica occidental que tenemos nosotros. Exigirle los mismos años de escuela que tiene que aprenderse la historia, saber que pero la historia mapuche tiene su propia vertiente en el fondo, y no necesariamente nuestros héroes son los héroes de otros pueblos dentro de Chile en el fondo. Y eso hace que no accedan en las mismas condiciones. Ahora, cuando lo logran, se generan normalmente procesos muy favorables respecto a la que es reinserción social con comuneros mapuche. Actualmente, bueno, pasaron por este proceso, no salieron en este proceso de libertad condicional Celestino Córdoba, los hermanos Tralcán, siguen privados de libertad a pesar de tener un comportamiento bastante adecuado en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál ha sido el problema de esto? Eh, y ahí quiero ser súper responsable con lo que voy a decir con esto de la pertinencia cultural, es que lo que se ha pedido por muchas personas cumpliendo condena es que personas indígenas, casi como que queriéndose saltar las reglas, los llevan al set, en el fondo. Porque lo que ellos quieren es trabajar, en el set se trabaja, y en el set se percibe recursos, o sea, percibe dinero en el fondo por los trabajos que se hacen dentro de los... ¿Ah? No, no, sí. Por venta, sí, por venta de miles de cosas, temas, muebles, cordonería, costura, cocina. En los sets se trabaja normalmente y los internos están percibiendo recursos. Entonces, claro, probablemente lo que quieren los imputados indígenas en ese sentido es poder trabajar. No, y en la población común no se puede hacer. Dentro de la cárcel no está esa posibilidad de desarrollo personal en el fondo. Ahora, para llegar a un set tampoco es que uno lo pida y listo, estoy en el set. Hay que cumplir ciertos requisitos y que resultan ser bastante complejos a veces. De hecho, en muchos sets en la zona sur hay 100 plazas y en realidad hay 31 personas cumpliendo su condena en ese set. Eso, presidente. Diputada Navellán, un minuto, por favor, y Sí, 2 minutos para cortito, respuesta. cortito. Dos Por favor. preguntas. Uno, ¿cómo, respecto de los jóvenes, cómo considera usted que se puede intervenir para evitar el reclutamiento de jóvenes como se ha producido en otros países en el extranjero, en el tema droga, fundamentalmente? Y dos, con respecto a la pregunta que había hecho la diputada Fríes, que en realidad se refería a los beneficios intrapenitenciarios en relación con el convenio 169, porque a eso se refería específicamente, el convenio 169 respecto del tema privación de libertad tiene dos líneas, dos párrafos, porque no son más, que son muy poco específicos y nunca se ha bajado al reglamento de penitenciario la forma en que esto debe hacerse. Por lo tanto, todos los beneficios intrapenitenciarios en que se aduce el convenio 169 al final del día son un poco a vuelo de pájaro porque no hay nada escrito. Y finalmente queda a decisión de la persona encargada, del alcaide del recinto, lo cual ha generado la mayor cantidad de problemas justamente en los recintos de la 9ª región. Porque efectivamente el alcaide no tiene tampoco un respaldo para poder determinar qué beneficio se entrega y qué beneficio no. Entonces yo le quisiera preguntar, dado esto, y dado que no existe nada escrito, si a usted le parece que esto es normal, que quede a responsabilidad del alcaide de turno determinar si da un beneficio penitenciario o no, porque la historia nos dice que la mayoría han sido por presión ejercida desde fuera y desde dentro de los recintos penitenciarios, mediante huelgas de hambre y mediante atentados ejercidos afuera. Gracias. Defensor, pregunta con respuesta casi. Muy agotado, 2 minutos por cronómetro, por favor. Respecto, diputada, a lo que usted preguntó sobre los jóvenes y el reclutamiento, creo que ahí hay una labor importantísima por profesionalizar la labor de las personas que trabajan con los jóvenes privados de libertad. Hoy en día, para ser educador del Sename, basta cuarto medio, de hecho. Basta cuarto medio. De hecho, no sé si usted se acuerda de un joven que se llamó, un caso muy, muy antiguo, pero que este joven del Bate en la Plaza Pedro Valdivia con Bilbao,
¿No se acuerda? Sí, sí, perfecto. Justo se me fue el nombre. Ahí me voy a acordar. Aaron Vázquez. Él terminó preparando jóvenes dentro del centro para dar la PSU en esa época. No los educadores del Sename. O sea, para que lo tenga más o menos claro. Ahora, eso se requiere de todas maneras un apoyo institucional importante, porque la verdad es que ahí hay un trabajo en red con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. La salud mental en las cárceles y los centros de adolescentes es de verdad paupérrimo. O sea, ya es difícil la salud mental incluso para el mundo privado, encontrar un buen psiquiatra, hora, qué sé yo. Imagínese en el mundo público y además privado de libertad. O sea, las posibilidades son escasísimas. Respecto a lo del convenio 169, efectivamente lo que usted dice es muy precario, se refiere en el artículo 8 y en el 10º nomás de que se deben preferir medidas no privativas de libertad. Eso está tomado en gran parte desde la cosmovisión indígena en general. Yo diría, no solo la mapuche, no conozco un pueblo indígena chileno que haya tenido en su historia la privación de libertad como pena. Incluso existe el malón, hasta la expulsión de la comunidad, pero no la privación de libertad. Eso, hasta con linchamiento, exactamente. Sí, exactamente, pero la privación de libertad es algo que no lo tuvieron nunca en su historia ningún pueblo indígena en Chile. Y respecto a eso, si usted me dice que esto puede quedar regulado de alguna manera, seríamos los primeros en apoyarlo, en el fondo. Hoy día no lo está, efectivamente queda a una decisión de gendarmería que es súper complejo porque se hace responsable de cualquier tipo y entonces cualquier persona que se haga responsable va a operar con un criterio conservador, eso es cierto. Lo más complejo que me acuerdo de estos permisos pudo haber resultado en su momento lo de Celestino Córdoba. Pero básicamente porque, claro, un machi mapuche funciona en su rehue. No es como un cura católico, un pastor evangélico que pueda hacer una misa dentro de la cárcel. Y eso es lo que se solicita, que si se puede hacer con resguardo, con todo lo que se requiera en el fondo. Tampoco es algo que se solicita a diario, ni que estén saliendo, por ejemplo, el mismo machi continuamente. Esto no ocurre así. Y efectivamente que pudiese quedar arreglado podría ser incluso mejor. Hay cierto... Muchas gracias, defensor. No, se nos Gracias, señor acabó el presidente. tiempo y si, digamos, nos aprueban las sesiones de los jueves, vamos a invitarlo nuevamente. Queremos dar las gracias al jefe nacional del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, el abogado Pablo Aranda. Muchas gracias por toda la información y posteriormente le vamos a estar pidiendo más antecedentes. Si quiere se puede quedar o retirar, defensor, así que muchas gracias. A continuación, vamos a recibir a la alcaide del Centro Educacional de Trabajo SET de Victoria, señora y teniente María Ampuero. Tiene la palabra, bienvenida. Pase. ¿Está bien ahí? Préndalo. Ahí está. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, autoridades. Bueno, fui invitada, vengo en representación del SET de Victoria. Quiero dejar en manifiesto que llevo 46 días en esa unidad. El Centro de Estudio y Trabajo de Victoria consiste, que es un semiabierto, un sistema semiabierto. ¿Se escucha? Sí, se puede hablar, si se puede hablar más fuerte o, digamos, trasladarse acá, por favor. ¿Ahí? ¿Sabe qué? Yo le ¿Sí? pido que mejor ¿Acá? se cambie acá, porque acá mejor acústica para las colegas si están de frente. Somos viejitas. Estamos Sí, hay un problema. Nosotros lo escuchamos, pero sí. Tiene la palabra, teniente. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Bueno, les comentaba que el sistema de Victoria, sistema semiabierto, el SET, es un establecimiento penitenciario independiente y autónomo donde los usuarios cumplirán condena con un régimen basado en la autodisciplina y relaciones de confianza. Ahí yo quiero hacer un poco de... Bueno, yo llevo 46 días, como les decía, vengo de un sistema cerrado y un semiabierto, lo que es el SET de Victoria. No contamos con muro perimetral, no se cuenta, no tenemos
garita de centinela, ¿ya? Por ende, bajo la confianza, como llegan los internos, ese es el establecimiento penitenciario. Tenemos acceso por la Ruta 5 Sur y también tenemos un cementerio que es colindante también con el CEP. Mantenemos el día de hoy 24 usuarios. 24 usuarios. En la plaza del CEP de Victoria son de 30. Hoy día contamos con 24. Ellos se desempeñan en áreas laborales como el plantel ovino, cultivo de frambuesa, productos de humos, prestaciones de aseos y también tenemos convenios donde mantenemos hoy en día una ferretería, trabajamos también con la CONAF y con la Municipalidad de Victoria. Eso sería, señor presidente. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, varias preguntas en torno a lo que yo sé del CET de Victoria. Yo soy de Traillén, por lo tanto conozco bastante la realidad de los distintos centros penitenciarios sobre todo de Malleco. Quisiera saber su opinión, o más bien con lo que usted se encontró en los pocos días que lleva a cargo de este CET, porque tengo entendido que llegando usted hubo un problema producto de un grupo de comuneros que querían ir a ver a un interno y que adujeron que el alcaide anterior permitía el ingreso de 100 personas para poder hacer la visita a este ilustre personaje. Y por supuesto usted dijo que la normativa no era esa, que podían entrar creo que 7 o algo por el estilo, lo cual provocó entre comillas, no fue una toma propiamente tal, pero sí un tema en el ingreso al CET de Victoria durante varias horas, hasta que finalmente lograron entender y me imagino primó lo que usted como alcaide determinó. Primera cosa. Segunda cosa, dentro del CET de Victoria, los comuneros construyeron una ruca o cabaña que está, en el CET de Victoria hay como una especie de río, digamos, que está como entre medio, ¿ya? Y ellos construyeron esta ruca como al otro lado de este río, con dineros de la comunidad Temucuicui, y después construyeron un puente para acceder a esta ruca que está hacia el lado del cementerio. Dado que no hay cierre perimetral, es difícil el control de quienes puedan entrar al CET por esa vía. Y la pregunta es, yo sé que usted está nueva, pero igual le pregunto, ¿cómo funciona el control de las personas que están en esa ruca o cabaña? Porque yo tengo entendido que ellos son bastante selectivos respecto de permitir o no permitir el acceso de gendarmería al control de lo que sucede dentro de esa cabaña, de los elementos que puedan haber dentro de esa cabaña y efectivamente al control carcelario que ustedes deben hacer independiente de que estén en este tipo de sistemas. Tercera pregunta. También tengo entendido que se ha sabido de casos de internos que están en el CET que tienen cuenta en almacenes cercanos al CET porque salen libremente a comprar. Eso me parece medio irregular. Si le quiero preguntar respecto de ese tema. En cuarto lugar, ¿qué pasa con el tema de reinserción con pertinencia cultural? Sabemos que no existe prácticamente en ninguna parte, pero me gustaría que usted me diera la opinión respecto de si funciona efectivamente en el CET de Victoria o no funciona la reinserción con pertinencia cultural. ¿Hay alguna persona o alguien capacitado que vaya a hacer reinserción en educación, porque esto no es solo trabajo, de educación y trabajo en el centro de detención de Victoria? Y por último, preguntarle con qué realidad se encontró usted cuando llegó a este CET, producto de que tengo entendido que es dificultoso el control de vehículos que acceden, puesto que muchas veces son personas un tanto violentas que no les gusta que revisen sus vehículos. También tengo entendido que hay internos que guardan sus vehículos dentro del CET, cosa que no sé si es regular. Entonces, me gustaría que usted me definiera la situación en general de lo que ahí sucede. Gracias, teniente.
Teniente Ampuero, bueno, son varias las preguntas, si puede concentrar todo en una respuesta, digamos, dar cuenta de lo que, más allá de lo que usted piensa, sino que lo que usted ha visto dentro de su trabajo, eso es lo importante para dejarlo en claro, ¿ya? Bueno, por su intermedio, señor presidente, con respecto a la fecha 26 de septiembre, donde efectivamente se apersonó alrededor de 35 40 ciudadanos comuneros mapuches, quienes solicitaban ingresar la totalidad a visitar al interno Sergio Levinao, donde con los controles de visita que hay en los establecimientos cerrados, semiabiertos, los set, el reglamento dice que son 5 personas para visitar a un usuario, ¿ya? Di la respectiva audiencia ese día, no conforme ellos con la respuesta que se les dio, que incluso eran turnándose, ellos no accedieron y tomaron la decisión de ingresar al set de una forma violenta y se quedaron ahí a ver si yo cedía con la autorización y posteriormente, al no tener una respuesta favorable, ellos hacen ingreso igualmente a visitar al interno. Eso se demoró alrededor de una hora y media más o menos, ¿sí? Posteriormente se retiran y en esos diálogos que tuvimos, que incluso yo me vi expuesta, me apuntan o me denuncian directamente, o sea, me hacen un llamado que cualquier cosa que sucediera iba a ser consecuencia mía, lo cual se informó a la fiscalía correspondiente y hoy día está en curso. Con respecto a la ruca que se señala hoy en día, no tengo mayor información de eso, ya que, como les digo, vengo llegando hace 46 días y esa información, todos los días hay algo nuevo. Entonces, cómo se trabajó anteriormente es algo que me imagino que el director regional está en conocimiento o él tendrá antecedentes y se podrán remitir, ¿ya? Pero yo como jefa hoy en día no sabría explicarlo o deducirle de cómo salió la ruca o cómo se construyó o qué fin tiene. Con respecto a si hay control sobre la ruca o en ese espacio, los 46 días yo he visitado con mi personal, vamos a ese sector y en ningún momento hemos sido víctimas o que nos echen del sector, no. Es control, los controles están, las rondas están y eso se sube, se informa. Con respecto al sistema de que se ingresan los vehículos particulares, ¿cierto? Y que también se dejan los vehículos particulares en el set, son negativos. Yo por lo menos los 46 días que llevo, no he visto que dejen los usuarios vehículos dentro del set. Lo que sí hay, que fue un consejo técnico que se hizo antes que llegara yo, que sí se autorizó el ingreso de un vehículo por el tema de distancia, pero es un vehículo. Ese vehículo, entendemos que hay ciudadanos que por el trayecto, personas que llevan su encomienda, adultos mayores, señoras con su bebé, entonces por eso se autorizó el ingreso de un vehículo, pero es el vehículo. Y hoy en día se trabaja con una planilla de registro de vehículos. Todo vehículo debe ser ingresado, registrado y controlado. Y toda persona que ingresa al set debe ingresar con su respectiva cédula de identidad bajo los controles de visita. Eso es lo que tengo yo, señor presidente. Muchas gracias, teniente. ¿La palabra a alguno de los colegas? No. Bueno, quiero agradecer la presentación del alcaide del Centro de Educación y Trabajo SET de Victoria, señora María Ampuero, la teniente Ampuero. Bueno, desearle todo el éxito en estos 46 días, ha estado un poco agitado. Bueno, y pasamos al siguiente invitado. Quiero hacer la pregunta porque me los numeraron acá, pero quiero, como traigo estructura militar, ¿quién es más antiguo acá? Y Nostroza, perfecto. Entonces, claro, a continuación el alcaide del Centro de Educación y Trabajo del SET de Temuco, señor comandante Héctor Inostroza, tiene la palabra, comandante. Señor presidente, por su intermedio, quiero saludar a los diputados y diputados que se encuentran acá y a todos los presentes. Quiero aclarar que yo soy el alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, ¿ya?
donde el cual en su interior mantiene un set cerrado. ¿Ya? Aclarado eso, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco es una unidad penal que está ubicada en Avenida Balmaceda 450 de la comuna de Temuco. Tiene una clasificación del recinto de mediano compromiso delictual, pero es de alta gestión operativa. Tuvo un inicio de funcionamiento del año 1928, pero producto de un incendio que ocurrió el año 1991, sufrió una remodelación del año 1925. Anteriormente la dependencia de los internos era un sistema de nichos, ahora son un sistema modular con dormitorios colectivos. Tiene una superficie construida de 7.110 metros cuadrados, perdón, es una superficie de terreno de 9.305 metros cuadrados. El diseño es modular, cuenta con un pabellón administrativo, 5 módulos, una sección juvenil, un gimnasio, enfermería, venusterio, un set cerrado y un área administrativa interna. La capacidad de la unidad penal dentro del plan de segmentación son de 594 internos. Actualmente mantengo una población penal recluida con 24 horas de 606 internos, lo que corresponde a un 102.8%. Tengo población penal especial, que son algunos beneficios intrapenitenciarios, algunos internos en la web de Temuco sin custodia, por resoluciones judiciales. Eso hace un total de 611 internos en total. Mi unidad cuenta con 5 módulos, un módulo para netamente imputados con 6 dormitorios, un módulo de condenados con 4 dormitorios y un módulo PRS, ¿cierto? Que es un programa de realización social, donde también tengo un dormitorio que es para internos crónicos, se creó producto de la pandemia, y otro dormitorio para tercera edad, ¿cierto? Y primerizo. Mi dotación de personal son 194 funcionarios incluyéndome, distribuidos en 14 oficiales, 149 de la planta de gendarme y suboficiales, de la planta de profesionales, directivos y técnicos son 30 y una funcionaria honoraria. Respecto al área de salud, cuento con un médico cirujano con 44 horas semanales, tengo paramédicos de turno, 3 paramédicos de 24 horas, más un paramédico de 44 horas. Referente a las atenciones de los internos, entre enero y septiembre, mi área de salud atendió por distintas patologías a 1.445 internos, de enero a septiembre. Y hubieron 372 salidas al exterior, a recintos de salud externos. Referente al área de realización social, cuento con 4 asistentes sociales, 3 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, 2 profesores de educación física, 2 monitoras, ¿cierto? Talleristas, y una administrativa. Hay 2 programas bien latentes para la población penal condenada, que es el programa PPL y el programa PRS, que los 2 tienen como sentido disminuir los factores de riesgo criminológicos y los riesgos de reincidencia de los internos. Existe dentro de los talleres como oferta programática desarrollo personal, integración familiar, racionamiento crítico, control de impulsos, manualidad de lectura. Dentro del DRAC, que es el deporte recreacional arte y cultura, tenemos taller de cine recreativo, baby fútbol, tenis de mesa, entre otros. La cantidad de detenciones psicosociales de enero a septiembre del presente año son 1.398 atenciones realizadas por mis profesionales. Cuento actualmente con 104 internos que están adheridos al programa de venusterios y tengo una capacidad en el MISET cerrado de 30 internos, los cuales los tengo en su capacidad máxima. Referente a MISET cerrado, ¿cierto? Somos prestadores de servicio para Rosen, a su vez somos prestadores de servicio para una empresa local que es Araucaria, que fabrica muebles, y también contamos con una panadería que abastece el pan a la propia unidad penal, tanto para internos como para funcionarios. Y a su vez, ¿cierto? Tenemos una pastelería y un servicio de coctelería también en MISET. Referente a la escuela, tenemos una escuela municipal de nombre Manuel Rojas, que cuenta con 12 profesores, que cuenta con una capacidad para 300 internos. La matrícula, año 2023, es de 102 internos, distribuidos en educación básica 43, media 59, y de ellos 177 ya se encuentran eximidos, que quiere decir que ya cumplieron con la escolaridad media, ¿cierto? Y 89 internos, que es una cifra igual alta, que rechazan la educación. Contamos con 7 salas de clase con doble jornada, una sala del programa de internación escolar, programa PIE,
y una sala gráfica y una biblioteca que es con Bibliored, ¿cierto?, que fue inaugurado recién el año pasado. Referente al taller laboral, los internos condenados que cumplen que realizan algún tipo de labor son 245 internos, y los talleres que se realizan son talabartería, tallado, línea plana, artesanías, orfebrería, tejidos, y incluidos los internos jornales que hacen alguna función dentro del recinto penal, como los del rancho, aseo, que también reciben una remuneración por parte de Gendarmería. Ahora voy a hablar un poco de las cantidades de delitos que se han al interior de mi recinto penal. De enero a octubre, ¿cierto? Llevamos más de 10.400 dosis incautadas al interior por parte de mi personal. Eso demuestra el trabajo profesional, ¿cierto?, del personal de mi unidad penal, distribuida en 7.508 dosis de cannabis sativa, 1.992 dosis de clorhidrato de cocaína o sus derivados, y comprimidos 902 internos. Referente a la incautación de teléfonos celulares de enero a octubre, total son 167 aparatos celulares que hemos requisado, de los cuales son 108 sin internos responsables, 27 con internos responsables, de los cuales 7 ya están por la ley, denunciados por la ley 20.594, y la visita se han incautado 8 celulares. Incautación de armas cortopunzantes, total se han requisado 516 armas cortopunzantes en el recinto penal, con responsables internos son 72 armas cortopunzantes y sin internos 444. O sea, que se requisan en el baño. Directamente acá por la presidencia, después vamos a hacer la pregunta. Señor presidente. Referente a los delitos al interior del recinto penal, tenemos hechos denunciados al Ministerio Público: amenaza de muerte a funcionario 12, agresión a funcionarios 4, agresión entre internos 46, infracción a la ley 21.594 por tenencia de teléfono celular 7, infracción a la ley 20.147 casos. Referente a las visitas de la población penal, han ingresado 27.894 ciudadanos, distribuidos en 20.032 femeninos y 7.862 masculinos. Datos de la población penal, actualmente tenemos 366 internos condenados, lo que corresponde a un 63.3%, 240 internos imputados, que corresponde a un 39.6 internos. Respecto a la nacionalidad, 585 de ellos, corresponde a un 96.53%, son de nacionalidad chilena, 21 de ellos son internos extranjeros, que representan un 3.46%, de los cuales están distribuidos un argentino, 5 colombianos, un ecuatoriano y 14 venezolanos. Mantengo 20 internos de tercera edad, lo que corresponde a un 3.3%. También mantengo 116 internos que mantienen un alto compromiso delictual, lo que corresponde a 19.14 internos, 234 internos con un mediano compromiso delictual, que corresponde a un 38.61%, y 256 internos de bajo compromiso delictual, que corresponde a un 42.24%. Volviendo al tema de los internos extranjeros, tengo 17 de ellos por infracción a la ley 20.000, que son 12 venezolanos y 5 colombianos, un ecuatoriano por robo, un argentino por desacato, 2 venezolanos, 1 por homicidio y 1 por estafa. 73 internos reconocen ser de la etnia mapuche, siendo un total de 12% de la población penal, distribuidos en 41 condenados y 32 imputados. Mantengo 23 internos recluidos en dependencia de comuneros, asociados al conflicto de reivindicación territorial, distribuido en 11 condenados y 12 imputados. Tengo un interno que cumple condena por delito de lesa humanidad. Referente a los delitos, mantengo 123 internos por delitos sexuales, lo que corresponde a 84 condenados con un 68.24% y 39 imputados con un 31.7%. De internos asociados a robos de distinta índole, mantengo 214 internos, de los cuales 146 corresponden a condenados con un 68.2% y 68 imputados con un porcentaje de 31.7%. Mantengo 80 internos vinculados a la infracción a la ley 20.000, de los cuales son 35 condenados con un 43.75% y 45 imputados con un 56.25%. Permiso.
y mantengo 189 internos restantes por diferentes delitos como son desacato, homicidio, lesiones, manejo con estabilidad, entre, perdón, entre otros. Bueno, esa sería la biografía de mi unidad penal. Ya, muchas gracias, comandante Inostroza. Vamos a esperar de ahí vamos a dejar las preguntas, vamos a dar la palabra al alcaide del Centro de Educación y Trabajo CET de Angol, señor comandante Richard Jaque. Tiene la palabra, comandante. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las autoridades. Y también quiero hacer la misma aclaración que hizo acá mi comandante Nostroza relacionado con que yo soy el alcaide del Centro de Detención Preventiva de Angol, ¿ya? No es CET, es TDP, sí. Y en mi unidad penal no hay CET, ya solo como para aclarar la situación. Exactamente. Bueno, voy a tratar de ser bien resumida la presentación de la unidad. Tal como se lo señalaba, el Centro de Detención Preventiva de Angol está ubicado en los confines norte sin número. Tenemos 410 internos nosotros. De esos 410 tenemos 283 condenados, 127 imputados. Ese número, ¿cierto?, es variable todos los días. Mujeres tenemos 24 mujeres, 386 hombres, divididos o separados en 12 módulos, que es eh, la, eh, la infraestructura que tiene la unidad penal. 12 módulos. Su capacidad según diseño es de 260 internos, por lo tanto tenemos ahí tenemos un 156% de sobrepoblación al día de hoy. Tenemos 7 internos extranjeros también, uno de República Dominicana, 2 argentinos, 3 colombianos, un interno peruano, que corresponde al 17% de la población penal total de la unidad. Tenemos 7 internos considerados como población penal de riesgo, tenemos 8 internos de connotación pública, y también tenemos un interno chileno que tiene relación con las bandas extranjeras que ya operan acá en Chile. Internos de etnia mapuche tenemos 57 internos de etnia mapuche, 23 internos condenados y 34 imputados. La dotación del personal son 154 funcionarios, 12 oficiales, 122 suboficiales y 20 funcionarios que son de la planta 3, de técnico y profesional. ¿Todo el dato anterior que dio? ¿El del personal o el Sí, de la sí, total. Son 154 funcionarios en total. Muchas gracias. Sí. Respecto al área de reinserción social, tenemos la jefa técnica, que es un cabo primero de Gendarmería, 2 asistentes sociales, 2 psicólogos y 2 profesores de educación física para toda la población penal de la unidad. En la enfermería también tenemos horas médicas, tenemos un médico que va a atender por hora, está el enfermero que es el jefe o el encargado del área de salud de la unidad, y 4 paramédicos que trabajan en turnos de 24 horas y uno que trabaja de lunes a viernes para dar cobertura a la semana. Tenemos también un taller laboral que está externo a los módulos, donde trabajan aproximadamente 50 internos, principalmente en mueblería. Y otros talleres, ¿cierto?, que son talleres más internos cada uno de los módulos, que hacen trabajos más pequeños de artesanía y ese tipo de cosas. En lo general, señor presidente, es una descripción muy breve de la unidad penal. Muchas gracias, comandante Jaque. Las preguntas ahora de los diputados, y voy a aprovechar de pedir la extensión de 10 minutos más de la sesión. ¿Pido el acuerdo? Sí. Acordado. Pasamos a las preguntas. Diputada Navillán. Gracias, presidente. Una pregunta para el alcaide de la cárcel de Angol. Usted dice que usted dijo que habían una cantidad, no me acuerdo cuántos eran, de internos que dicen ser de la etnia mapuche. Yo quisiera saber si a ellos se les pide algún tipo de certificado o es solo porque ellos lo dicen. Esa es la pregunta, porque la verdad es que yo tengo un tema personal con el tema de la autodefinición y la gran mayoría de las autoridades mapuches también lo tienen. Entonces, quería hacerle esa pregunta. Y respecto del CEP de Angol,
donde sin duda tengo más acceso porque he ido muchas veces, eh, me impacta el poco personal para la cantidad de internos. De verdad lo encuentro impactante, porque significa que ustedes como personal tienen una pega tremenda, no sé cómo van abastos, para serle bien sincera. También me impacta la poca cantidad de internos en talleres, más aún me impacta la poca cantidad de personas que están abocadas al tema de reinserción, porque la cantidad de personas que usted nombró eran 4 o 5, no eran más, lo cual para esa cantidad de internos como que no hay ninguna relación, o sea, ni la más mínima. Tenemos otra comisión donde me parece que usted también está invitado y si no, voy a pedir que se lo invite, que es efectivamente respecto de los beneficios intrapenitenciarios, especialmente en torno a lo que pasó en mayo en Angola, así que no voy a entrar en el detalle de eso. Sí, la pregunta, diputado. Sí, pero quisiera saber si hoy día se ha podido lograr la revisión de todos los módulos, incluido el módulo mapuche, como corresponde de acuerdo al reglamento, o si aún siguen teniendo problemas para eso. Gracias, señor Jaque. Tiene la palabra, comandante. Yes, comandante Nostroza. Por su intermedio, señor presidente, tal como lo señalé en mi exposición, son 73 internos que reconocen ser de la etnia mapuche. No se les pide certificado de los internos. Muchas gracias, comandante Jaque. Señor presidente, relacionado con lo mismo que señala acá mi comandante Nostroza, en la unidad de Angol, eh, esta definición, ¿cierto?, que se hace a través de una entrevista que lo hace el encargado de clasificación, ¿ya? Y en esa entrevista él determina, ¿cierto?, si el interno corresponde o no corresponde y le da la derivación de acuerdo a la clasificación de la misma unidad penal. Respecto al tema de la poca cantidad de personas de los talleres, ahí no me quedó muy clara la pregunta, señor presidente. Se la va a reiterar la diputada. Esta cosa se apaga, que había muy poco personal, o sea, me refiero psicólogo, etcétera, ¿me entiende? Entonces me dio la impresión que son muy pocos para la cantidad de internos y obviamente no hay capacidad humana con tan pocos para realmente hacer una labor de reinserción. La palabra, comandante Jaque. Respecto a ello, señor presidente, poco me puedo referir yo porque entiendo que hay algunos parámetros que que tiene la institución para determinar la cantidad de profesionales por cantidad de internos. Ahí yo no podría referir a ello porque no soy yo la persona que lo visualizo. Y respecto a la revisión de todos los módulos, en respuesta a lo que consultaba la señora diputada, por su intermedio, señor presidente, señalar que efectivamente se han realizado procedimientos de registro y allanamiento en la cárcel de Angol. En los módulos general se realizan constantemente y también en los módulos de población penal mapuche, donde también se han requisado elementos prohibidos los últimos procedimientos que se han realizado en la unidad penal. Diputada, tiene la palabra. Perdón, pero hay una cosa que yo planteé y que me gustaría saber su opinión. Siento que para la cantidad de internos que hay poco personal. O sea, esa es la sensación de relación que me queda. Entonces yo quisiera saber el personal de Gendarmería que está trabajando en el recinto, en el CDP Angol, ¿cuántas licencias presenta? ¿Se ve un agotamiento psicológico? ¿Se ve un agotamiento del personal producto de que son, a lo que yo veo en las cifras, pocos para la cantidad de internos? Gracias. Tiene la palabra, comandante Jaque. Señor presidente, respecto a las licencias médicas, tengo el dato por aquí de la cantidad de funcionarios que hay con licencia médica, pero sí, efectivamente, son bastantes los funcionarios que están en la unidad hoy día y que se encuentran con licencia médica, alrededor de 30 funcionarios a la fecha. La situación médica de ellos, la verdad que yo desconozco si es producto de
de la sobrecarga laboral o es producto de algún otro tipo de enfermedades. Pero sí, efectivamente, tenemos harta licencia médica y al existir esta alta cantidad de licencias médicas, obviamente que hay una sobrecarga para el personal que sí está trabajando. Diputada Frías, tienen la palabra. Para no quedarnos en las opiniones y mirar evidencia, yo pediría si nos pueden enviar em, el, la estadística sobre licencia, pero no solo de Angol, sino que a nivel país, porque me parece que es un fenómeno general en Gendarmería y no de un lugar en particular. Bueno, Gracias, presidente. ya, para eso pido el acuerdo, para pedir la información. ¿Al acuerdo? De acuerdo. Diputado Soto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, muy cortito, solo consultar a nuestros invitados, agradecerle que hayan venido y que realicen un importante trabajo en la macrozona sur y preguntarle sobre todo a la gente del CDP de Temuco respecto del módulo de máxima seguridad o de alta seguridad con los internos que existan. Primero, si tienen un módulo de esa característica y cuál es el régimen que tienen los internos. Y segundo, preguntarle derechamente una conclusión general. ¿Ustedes como Gendarmería de Chile están preparados funcionariamente, con infraestructura para tener control completo de los establecimientos carcelarios? Comandante Inostroza. Comandante Inostroza, tiene la palabra. En medio, señor presidente. Bueno, referente a la primera pregunta, el CCP Temuco, tal como lo señalé, no cuenta con un módulo de máxima seguridad. Cuenta solamente módulos por calidad procesal, los cuales tienen en su interior 4 dormitorios, y se hace una segmentación según el nivel de reincidencia o superviso subresidente. No sé si con eso puedo hablar la pregunta. Y referente, si estamos en condiciones, nosotros como funcionarios, nuestra gente, hace todos los esfuerzos para poder llevar a cabo, ¿cierto?, nuestra misión diaria, ¿cierto?, en los recintos penales. Es un esfuerzo que hace realizar el personal, es un esfuerzo que lo realiza tanto el personal, no solamente el personal uniformado, sino también el personal civil, para poder llevar a buen puerto, ¿cierto?, y lo que es la unidad penal. Sí, exactamente. No, y cumplimos con el objetivo, obviamente. Ya, muchas gracias, comandante Inostroza. Bueno, una vez, primero que todo, quiero dar las gracias por las exposiciones al personal de Gendarmería, por ilustrarnos. Esto no quiere decir que no los volvamos a invitar, sino que seguramente van a salir más preguntas acá a medida que vayamos avanzando en esta comisión. Quería pedir, antes de cerrar la sesión, a los diputados y diputadas, que tendremos sesión especial los jueves a las 10 de la mañana, debido a que no hubo, con el secretario no hubo otra fecha, así que los jueves en la mañana, la sesión especial. Y había otra cosa, secretario, que nos queda por fijar la visita que habíamos conversado al tema de la cárcel La Laguna para cerrarlo la próxima semana. Así que ¿Cuándo sería? lo vamos a fijar la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, ¿A partir de este jueves la especial? sí, secretario, ¿les Sí, parece a contar de este jueves? Acordado. Bueno, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.